es cuando, por ejemplo, tengo, no sé, tengo un generador, tengo un transformador, tengo una línea, otro transformador y la línea. Tengo que sacar la reactancia de cada uno de los componentes y al final me da un circuito equivalente, ¿no? Sí, pues en ambos casos, tanto en el tanto por uno como en el método de la impedancia, tú tienes que llegar a un circuito que es equivalente, claro. Claro. Pero aquí en el método de la impedancia se toman en cuenta otros elementos. Es como parecido, pero al final uno Ah, ya. es, digamos, que en base a lo que dice la norma americana, otro es lo que dice en base a la norma europea. O sea, Ah, la esencia es casi lo mismo. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando uno ve las máquinas eléctricas, por ejemplo, transformadores, que es el caso más sencillo y ya yo estoy viendo con los chiquillos de máquina, uno tiene el circuito equivalente de la máquina, en este caso el transformador, uno determina la impedancia equivalente del transformador, contemplando ambos extremos, y en base a aquello yo podría determinar un valor porcentual, que se llama impedancia cortocircuito, un valor porcentual. Y ese es valor el que lo porcentual trae, yo lo utilizo, eso lo trae la placa característica del transformador, eso, ¿cierto? Es el que eso viene como sería en la placa porcentaje, característica, como ¿no? en porcentaje, claro. Ah, ya, bacán. Entonces, normalmente se ocupa ese porcentaje para hacer el cálculo de cortocircuito en baja tensión, por ejemplo. Que hay una fórmula por ahí que depende de la impedancia de cortocircuito del transformador y qué fórmula va a ocupar. Ah, ya. Espero, ahora ya me estoy dando cuenta ya, que cuando volvamos a la sede, cuando tenemos que hacer la asignatura, o sea, la experiencia práctica, voy a dar de conseguirme el libro de protección eléctrica. Y no lo pienso volver nunca más. ¿Qué libro es? Se llama Cálculo y selección de protecciones en media y baja tensión. ¿Y de quién es? Se llama Cristian Guevara Vicuña. Ahora no lo va a encontrar por internet. Recorrí hasta la Deep Web para poder encontrarlo, no pillé. Contacté hace como un par de años atrás, cuando yo estaba haciendo mi tesis, porque ocupé el libro, contacté al autor, porque es un ingeniero civil de la Santa María. Lo ¿Ya? encontré por el LinkedIn. ¿Y está Y él vivo me dijo todavía? que sí está vivo. El libro es del año 96. Y él me dijo que ya no tenía ejemplares, ya no se estaba publicando. Entonces en la sede está, hay como 4 copias, parece. Entonces tengo ganas de pedir una copia, por lo menos para sacarle la fotocopia. Eso es lo que me interesa. Y empastar la cosa que pareció el libro, ¿Y porque es es súper muy, útil. muy guatón? ¿Tiene muchas páginas? Es un libro de este tamaño, no muy grande, ¿No? y debe ser como de este porte, si unos 5 o 6 centímetros de espesor, no, si no es muy grande, si es chiquitito el libro. Yo creo que es incluso un poco menos. Es un libro verde. Porque como digo, en la red no lo va a encontrar. Un alumno de otra sección de máquina me encontró uno de los libros que tengo yo de máquina eléctrica. Entonces no lo puedo descargar, pero guardé digamos, ¿El link? el link. Lo dejé como marcador. Entonces tengo el libro completo en digital. Mm. La Vivi se tiene que acordar de ese famoso libro de máquina. ¿Sí o no, Vivi? Se quedó dormida, parece. Ya. ¿Cómo, profe? Perdón, no lo escuché, disculpe. No, estaba haciendo alusión a una de sus compañeras del curso que tuvo máquinas conmigo, que ella tiene que acordarse del libro de máquinas que yo ocupaba. Eso. Entonces, apunte ya, perfecto. Teorema de las componentes simétricas, el famoso teorema. El método de las componentes simétricas consiste en analizar las fallas de un sistema considerando que un sistema está equilibrado bajo un punto de vista de una falla se podría desequilibrar eventualmente. Condición que se cumple en los cortocircuitos monofásicos y bifásicos. Claro, son de cargas desequilibradas normalmente. En un sistema trifásico, que es normalmente balanceado, las condiciones desbalanceadas de una falla ocasionan, por lo general, que existan corrientes y tensiones desbalanceadas en cada una de las 3 fases. Los elementos de interés del sistema son las máquinas, transformadores, líneas de transmisión y cargas conectados tanto en estrella como en triángulo.
Básicamente, el método consiste en determinar las componentes simétricas de las corrientes de falla y luego en contar las corrientes y tensiones en los diversos puntos del sistema. Es sencillo y permite predecir con gran exactitud el comportamiento del sistema. Sus aplicaciones más importantes en el cálculo de las fallas desbalanceadas en sistemas trifásicos simétricos en condiciones de régimen permanente, ¿ya? Aunque con una sola falla simultánea por vez. En caso de haber varias fallas, la solución puede ser muy difícil o imposible. En tales casos son preferibles los métodos generales con variables de fase aplicando a los métodos de mallas o de nodos. Por lo tanto, previo al estudio de las fallas, tal como se debe resolver el problema de transformar un sistema de fasores desequilibrados en equilibrados, para lo cual se emplea el teorema de las componentes simétricas que establece que tres fasores desequilibrados pueden transformarse en tres sistemas de fasores equilibrados. Estos son los siguientes. El método de las componentes simétricas, como ustedes lo vieron en cálculo aplicado al proyecto el semestre pasado, es súper sencillo de ocupar, es súper útil, pero nos permite ver solamente un tipo de falla por punto, por así decirlo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si yo tengo un sistema y yo quisiera calcular todos los tipos de cortocircuitos en el transformador, no tengo ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si tuviera dos cortocircuitos en distintos puntos? El método no me lo permite, tendría que hacerlos todos por separado. Claro, en una baja escala no tendríamos ningún problema, pero en una gran escala, en un sistema interconectado, ¿ya? En una red mucho mayor, nos generaría un tema, un problema, finalmente. Entonces, uno recurre a los software de aplicación, más que un cálculo manual, que nos podrían permitir calcular fallas de forma simultánea en distintos puntos del sistema. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que nosotros tenemos sistemas que son equilibrados y desequilibrados, y que pueden ser desbalanceados o balanceados, que no necesariamente implican lo mismo. Un sistema, cuando hablamos de desequilibrio, se refiere más al módulo, ¿ya? de la corriente o al módulo del voltaje. Cuando decimos desbalanceado, se refiere más al ángulo del voltaje o al ángulo de la corriente. ¿Por qué? Porque si el sistema está totalmente equilibrado y balanceado, bueno, los fasores en las tres fases de voltaje van a ser de igual magnitud y van a tener el mismo desfase angular, o sea, 120 grados. Pero como las cargas monofásicas del sistema nos hacen desequilibrar el mismo, o las cargas bifásicas eventualmente, los fasores o la magnitud de los fasores de voltaje tienden a ser diferentes. Entonces ahí las conexiones estrella, por ejemplo, el neutro no se equilibra las cargas. Pensando en el lado carga, por así decirlo, en el lado de la carga, la salida del transformador, el neutro no equilibra ese punto. Si se llega a conectar el neutro, ¿qué es lo que pasa? El punto neutro se desplaza de la gráfica, ¿cierto? Se desplaza el fasor y se elevaría el voltaje en los sistemas que tienen menor carga y disminuiría el voltaje en los sistemas que tienen más carga. Y si se desplaza ese punto estrella, ese punto de equilibrio, ¿qué pasa con los ángulos? También nos quedarían desbalanceados. Entonces hay un desequilibrio, cambio de magnitud, y desbalanceado, cambio de ángulos. Eso quiere decir que yo cada fasor de voltaje y o de corriente, eventualmente, lo podríamos descomponer cada uno de ellos por la sumatoria de tres fasores resultantes, ¿ya? Que son equilibrados. Y ahí aparecen los de secuencia positiva, negativa y cero. O secuencia directa, inversa u homopolar, que le dicen los españoles. Bien. Tres fasores desequilibrados pueden transformarse en tres sistemas de fasores equilibrados. Estos son los siguientes. Tengo un sistema de fasores de secuencia positiva, que son tres vectores desfasados en 120 grados, cuyo sentido es el antihorario. Un sistema de fasores de secuencia negativa son también tres fasores o tres vectores desfasados en 120 grados, pero que cambia de posición con respecto a la secuencia positiva. O sea, debe ser horario, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos va a cambiar? El orden de aparición de los fasores. Y finalmente tenemos un sistema de secuencia cero, que son tres fasores de igual módulo con una diferencia angular de 0 grados. O sea, no se toma en cuenta el desfase angular, pero nos damos cuenta que los tres casos son fasores o vectores equilibrados. El mismo desfase angular, pero pueden ser distintas magnitudes. O sea, la secuencia positiva, recordemos que siempre es antihorario, ¿ya?
Entonces, secuencia positiva, fase A, fase B, fase C. Secuencia negativa, fase A, fase C, y después viene la fase B. Antes que yo hiciera girar el vector hacia el otro lado. ¿Cierto? Secuencia positiva, ABC, secuencia negativa, ACB. Y aquí aparece un pequeño esquema de nuestros fasores. En el lado más izquierdo tengo los fasores ya angulares desequilibrados. Entonces, tengo distintos ángulos, tengo distintos módulos. Cada vector de voltaje o de corriente yo lo puedo descomponer en los que siguen hacia la derecha, en una secuencia positiva, negativa y cero, que están totalmente equilibrados, ¿cierto? Y tienen un desfase angular de 120 grados, salvo la secuencia cero que tiene un desfase angular de 0 grados. Algo se están recordando, ¿cierto?, con respecto al semestre pasado. Sí, profe, algo. Bien, las componentes de secuencia positiva, negativa y cero se distinguen por los subíndices 1, 2 y 0. Cuando hablamos de secuencia positiva, un 1. Cuando hablamos de secuencia negativa va un 2 y cuando es secuencia 0, obviamente va el 0, ¿ya? Respectivamente. Estos componentes deben cumplir la siguiente relación. O sea, el voltaje A o el fasor de voltaje A es la suma de la componente de secuencia positiva del voltaje A más la suma de la componente de secuencia negativa más la componente de secuencia 0. Lo mismo con el voltaje B, que es la sumatoria de la componente de secuencia positiva, su componente de secuencia negativa y su componente de secuencia 0. Y el C, exactamente lo mismo. O sea, él tiene la suma de la componente de secuencia positiva, su componente de secuencia negativa y su componente de secuencia 0. Más abajo aparece un ejemplo claro. O sea, tengo los fasores desbalanceados, desequilibrados, y aparecen la proyección de 3 vectores, y ahí yo podría decir, este es la resultante. Tomando en cuenta la relación y el esquema de cada secuencia, podemos mostrar lo siguiente. Entonces, tenemos la secuencia positiva, la secuencia negativa y la secuencia 0, ¿cierto? Siempre vamos a tomar como referencia la fase A, o la fase número 1. En este caso tenemos fase A, fase B y fase C. O voltaje A, voltaje B, voltaje C. O corriente A, corriente B, corriente C. Para que no se queden con la idea de que solamente esto se hace con voltajes. Uno lo explica normalmente con los voltajes, pero al final cuando nosotros calculamos cortocircuitos no tomamos en cuenta las componentes de secuencia positiva, negativa y cero de los voltajes, sino que la de las corrientes, para hacer el cálculo de los cortocircuitos finalmente. Entonces esto es aplicable a ambos, tanto los voltajes como las corrientes. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar ahí? Secuencia positiva, antihorario, fase A, después fase C y fase B hacia abajo. En cambio, la secuencia negativa tengo fase A, fase B y fase C, lo mismo que dijimos delante. Y la secuencia positiva, como el giro es antihorario, primero parte la fase A, luego pasa a la fase B y finalmente la fase C. Por eso aparece de esa forma esquemáticamente. En cambio, la secuencia negativa, primero es la fase A, luego la fase C y después la fase B. ¿Cierto? Y la secuencia 0 es ángulo 0, así que no nos importa en esta ocasión. Ahora, la componente de secuencia positiva de la fase A va a ser, obviamente, su módulo con ángulo 0. Esa es la referencia, la fase A. La componente de secuencia positiva de la voltaje B va a ser igual a la componente de secuencia positiva del voltaje A, pero desfasado en 240 grados. Y la componente de secuencia positiva del voltaje C va a ser igual a la componente de secuencia positiva de la fase A, pero desfasado en 120 grados. O sea, estoy sumando 120 grados y estoy restando 120 grados en otro lado. Y en algunos casos las calculadoras, claro, si yo le sumo 120 grados, va a quedar con 240. En otras calculadoras yo le puedo restar los 120 grados y me va a quedar con el negativo, digamos, ya menos 120 grados. Pero a mí me da, digamos, entre comillas, lo mismo. Si usted me lo pone con más 120, menos 120, yo lo voy a considerar bueno. Si usted me pone 120 y 240, también está bien, porque estamos tomando el giro al final antihorario. Entonces, en estricto rigor debería ser 120
240 y finalmente, si yo sumo los otros 120, voy a tener 360 o 0 grados. Siempre en función de la fase referencial, que es la componente secuencia positiva del voltaje A. En la secuencia negativa, en el bloque que tenemos al medio, lo mismo. Nuestra referencia es la componente de secuencia negativa del voltaje A, ángulo cero. La componente de secuencia negativa de la fase B va a ser igual a la componente de secuencia negativa de la fase A, pero desfasado en 120 grados. O sea, a diferencia de la componente de secuencia positiva, el voltaje B está desfasado en 120 grados y en la secuencia positiva está desfasado en 240 grados. Y por último, la componente de secuencia negativa del voltaje C va a ser igual a la componente de secuencia negativa del voltaje A, pero desfasado en 240 grados. O sea, se invierte. En el último cuadro tenemos la secuencia cero, que básicamente son todas iguales. O sea, la componente de secuencia 0 del voltaje B va a ser igual a la componente de secuencia 0 del voltaje A, y la componente de secuencia 0 del voltaje C va a ser igual a la componente de secuencia 0 del voltaje A. Profe, la secuencia positiva gira en sentido antihorario, ¿cierto? Antihorario. Ambas giran antihorario. Ambas giran antihorario. Pero la secuencia positiva primero es la fase A, después la fase B y finalmente la fase C. Ya. Por eso aparece la fase C primero arriba y después el B abajo, porque va girando hacia allá. Entonces Claro. parte la A, después la B y finalmente la C. La secuencia negativa también es antihorario, pero yo tengo un desfase de las fases B y C. Entonces parte primero la A, después parte la C, y claro, como yo tengo ahí arriba la B, en último caso parte la B. Ya, bacán. Gracias, profe. Entonces por eso cambian de giro los motores, porque yo cambio la secuencia de alimentación de las fases. Usted dice, ¿por qué cambia de giro el motor? Porque cambié dos de las tres fases. Ya, pero ¿qué implica eso fasorialmente o vectorialmente? O en un esquema. Estoy O sea, le cambiando la cambió, secuencia finalmente. ¿Cómo, Simón? sería como cambiarle el ángulo en el fondo, ¿no? Le está cambiando el ángulo, claro. Profesor, yo tengo una consulta. Yo tenía entendido que la secuencia negativa era de forma horaria, porque empezaba con la C, se iba con la B y terminaba con la A. Sí, pues, si yo lo hago girar el fasor para el otro lado, ¿cierto? Vamos a la secuencia positiva, ¿cierto? Tengo la secuencia positiva, tengo A, C y B, ¿cierto? ¿Mm? Secuencia positiva antihorario, ¿cierto? A, B, C. Sí, eso sabía que era antihorario, la Claro. secuencia positiva, pero la negativa yo tenía entendido que era en forma horario. Eso es lo que me va a producir el giro finalmente del motor, pues. Mira, si tú lo haces girar horario, la misma secuencia positiva, si tú lo haces girar de forma horario, ¿cuál va a partir primero? La A, ¿cierto? No, en el antihorario a mí me sale que parte con la A. No, pues, pero póngame atención. Secuencia positiva es antihorario, ¿cierto? Primero parte la A, después la B y después la C. Estamos aquí en el primer cuadro, el que dice secuencia positiva. Ya. Esa misma secuencia positiva, si usted la hace girar en sentido horario, ¿cuál es la fase que parte primero? La A, La A, ¿cierto? Después, ¿cuál sigue? la B y la C. No, pues la C y después la B. Ah, Si lo está haciendo, estamos aquí, en la de secuencia positiva. Primero va a partir la A, después va a partir la C y finalmente la B, ¿cierto? sí, sí. Que básicamente igual que la secuencia negativa, pues. Si usted se va a la secuencia negativa, el giro es antihorario y ¿quién parte primero? El voltaje A, después el voltaje C y después el voltaje B. Ok. El fasor es antihorario. El giro del Profe, motor me es el que va a enredo cambiar. cuando, también me enredo cuando está explicando el de la secuencia negativa porque ahí aparece la flecha que va hacia la B y usted dice que no, que va hacia la C. Eso está diciendo usted y la flecha está indicando que llega hasta la B en la secuencia negativa. Ya, miren, déme un segundo, tengo que sacar la tableta y vamos a hacer el dibujo.
Entonces, le fue más o menos nomás el cálculo. Es que el No, profe de nos hecho dijo no. que la secuencia negativa era en sentido horario, por eso. Nos enredamos ahora con esto. Un segundo. Y ahí sí. Ojalá me quede bueno el dibujo. Voy a abrir la pizarra, se la voy a compartir y vamos a hacer lo mismo que tenemos ahí en el PDF. Encima le echan la culpa al profe. El profe nos dijo. Ya, ven la pizarra, ¿cierto? Sí, ahí Sí, cargo. profe, se ve. Ya, genial. Yo tengo esto, ¿cierto? Un fasor aquí, sorry, un fasor acá y un fasor acá. Pensemos que son de la misma magnitud. Perfecto. Rojo. Secuencia positiva, ¿cierto? Entonces, tenemos el VA, el VB y el VC. El giro es antihorario, o sea, hacia allá, ¿cierto? Sí. 120, 120, 120. Si está girando antihorario, o sea, hacia allá, primero va a partir el VA, luego el VB y luego el VC, ¿cierto? Sí, así es. Profe, ahí donde yo me complico, porque parte en el BA, ¿Sí? después si va girando hacia la izquierda, se supone que va a ¿Sí? llegar al BC, y después del BC voy a llegar al BB, así lo No, entiendo po, yo. no, po. Entonces, ¿ha entendido mal todo el tiempo? Yo soy también, yo claro, lógicamente. Mira, el sentido es antihorario, va de aquí para acá. Este es tu punto de referencia. Este va hacia allá y después va hacia acá, ¿cierto? Si va hacia la izquierda, el primero que parte es el B, po, y después el A, perdón. Primero el que parte es el A, este que está aquí, ¿cierto? Y después viene este vector, el B, hacia la izquierda. Entonces, primero es el BB. Y el último que pasa es el voltaje C, po. ¿Sí o no? La secuencia negativa. Mundo al revés. No es un mundo al revés, es un sentido antihorario. Nosotros tenemos la convención del sentido horario. Voy a dibujar nuevamente los vectores. La secuencia negativa tenemos el voltaje A, el voltaje B, el voltaje C. En el esquema, ustedes lo tienen en el mismo sentido, antihorario, hacia allá. ¿Quién parte primero? El voltaje A, ¿cierto? Luego tengo el voltaje C y luego finalmente tengo el voltaje B. Y ustedes me están diciendo, no, porque el otro profe nos dijo que la secuencia negativa era sentido horario. Hagámoslo en sentido horario. Si hacemos girar este fasor, ¿ya? Esta componente positiva o de secuencia positiva, lo hacemos girar horario, voy a ponerla con azul. Si lo hago girar horario, sorry. Si lo hago girar horario, ¿quién es el que parte primero? El voltaje A, ¿cierto? Después el voltaje B, perdón, después el voltaje C y finalmente el voltaje B. Y si yo me doy cuenta, eso que está ahí es lo mismo que yo tengo allá.
Ya, perfecto, vale. A ver cuál me falta. Ahí está, mira, uno en el piso. Ah, mira, mira. Mira esto. David, tiene que silenciar el micrófono. Sí, lo pasé ayer al profe, pero sí se entiende por si acaso. Otro tipo. Sí, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la confusión la tienen ustedes. La referencia la tienen Profe, ustedes. la confusión es como si gira hacia la derecha, ¿por qué después del A va a venir el C? Si se supone que va hacia abajo, por ejemplo. No, po, el sentido es antihorario. A ver, Profe, márquelo eso es como lo un que... punto de referencia. Sí, pues mira. La ruleta. Otro color. Otro color. Plano cartesiano. Ya que pasaron todos matemática 1. Son expertos en planos cartesianos, ¿cierto? ¿Cuál es el primer cuadrante del plano cartesiano? Ah, fácil, weón. Esa weá lo pasaron en cálculo. Es como esto, mira. Ya no es necesario que eche garabato. Ya, ¿cuál es el primer cuadrante? De la derecha superior. El superior derecho, ¿cierto? O sea, ese es el 1. ¿Cuál sería el segundo cuadrante? De la izquierda. El segundo. Superior izquierdo. El tercero. El que está abajo del 1. Y el cuarto. Obvio. ¿Cómo es el giro antihorario? O sea, es el sentido normal de un plano cartesiano, ¿cierto? Si yo tengo una ruleta, como dijeron por ahí, y la hago girar hacia allá, ¿cierto? Y tengo un puntito aquí, tengo un puntito acá, aquí y acá, ¿cierto? Esta es mi ruleta. Ese es el eje, ¿cierto? Ya, profe, ahora ya entendí lo que quería llegar. Esta es mi referencia, ¿cierto? Si yo lo hago girar hacia la izquierda, por esa flecha, primero va a pasar ese punto, ¿cierto? Después va a pasar ese punto, después va a pasar ese punto, y finalmente va a pasar ese punto, ¿cierto? Sí, profe, ahí se entendió. Si yo lo hago girar hacia el otro lado, primero va a partir... Profe, ese sería el sentido positivo, o sea, antihorario. la secuencia positiva. Es la secuencia positiva, antihorario. ¿Sí? Antihorario. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4. Si yo lo hago girar en sentido horario, o en el otro sentido, entonces va a tener el 4, el 1, el 2 y el 3, ¿cierto? Si yo lo hago girar hacia el otro lado, primero voy a tener el 1, luego el 4, el 3 y el 2. ¿Cierto? Entonces pasa exactamente lo mismo acá en la secuencia positiva. Secuencia positiva lo estoy haciendo girar hacia la izquierda, sentido antihorario, por lo tanto, esta es mi referencia. ¿Quién pasa primero? El VA. Luego pasa el voltaje V y luego pasa el voltaje C. ¿Está bien, pues? ¿Cierto? Vamos a la secuencia negativa. Secuencia negativa también lo voy a hacer girar en sentido antihorario. ¿Quién parte primero, según la referencia? El voltaje A. Luego el voltaje C y luego el voltaje B. Insisto, ustedes me reclamaron y me dijeron, no, es que el otro profe nos dijo que la secuencia 0 era en sentido horario. Bien, vamos al sentido horario. Y lo voy a hacer con otro color aquí, con morado. Estoy aquí de nuevo en la secuencia positiva. Secuencia positiva. Voy a hacer girar el fasor ahora en sentido horario, o sea, hacia la derecha. Si esta es mi referencia, ¿quién parte primero? El voltaje A. ¿Quién sigue? El voltaje C. Y después, ¿quién termina? El voltaje B, que es lo mismo que yo tengo abajo. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Sí, profe, ahí se entendió bien. Sí, profe, ahí se entendió. Claro, ¿dónde está el detalle en el orden de los fasores? Yo tengo A, hacia la izquierda tengo el C y abajo tengo el B. En cambio aquí yo los di vuelta. ¿Puedo tomar cualquier fasor de referencia igual o no? Claro, sí, cualquier fasor de referencia va a ser exactamente lo mismo.
Uno toma el A porque es la primera fase, ¿no? No soy tan bueno para el dibujo, pero vamos a intentar hacer una onda sinusoidal con 3 colores. Voy a tomar un gráfico cualquiera, un color cualquiera, ya verde. Ese es mi eje, ¿cierto? Los colores de la fase, ¿cuáles son? Según la norma. Azul, negro y rojo. Azul, negro y rojo, ¿cierto? Entonces, ¿qué fases vamos a tener aquí? L1, L2, L3, ¿cierto? Entonces, la primera fase, la azul, va a tener este sentido. Es el 0,0, ¿cierto? Entonces va a tener esa forma, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 90 grados, aquí tenemos 180, aquí tenemos 270 y aquí tenemos 360, ¿cierto? Sí, profe. Bien. Se supone que la segunda fase va a partir antes o después. Va a estar desfasada a 120 grados. Entonces, más o menos los 120 los vamos a tener aquí. El color negro. Más o menos los 120 los vamos a tener ahí. Entonces, mi onda sinusoidal va a también estar separada de una forma más o menos similar. Entonces, aquí, en este punto, yo tengo 1090, aquí mis 180, ¿cierto? Y la otra fase está desfasada a 240 grados. Entonces más o menos entre el 180 y acá está el otro. Entonces, como menos por aquí. ¿Cierto? Entonces, de aquí yo empiezo a contar la onda roja. Y están todos desfasados a 120 grados, uno con respecto a la otra, si están totalmente equilibrados. Entonces, por acá yo voy a tener los 90, los 180 y así sucesivamente. ¿Ven? La referencia puede ser cualquiera. Nosotros tomamos siempre la fase 1 como la referencia, que en este caso sería el voltaje A o la corriente A, esa que está ahí. Pero yo podría tomar la fase B como referencia. Entonces yo parto mi plano cartesiano, y ahí lo voy a hacer con otro color, con morado. Por ejemplo, mi plano cartesiano podría partir acá. Mi eje de referencia. Entonces, ¿cuál es el que parte primero? Ese parte primero, ¿cierto? Después seguiría el rojo y finalmente el azul. Lo mismo, secuencia positiva. Si yo parto de acá, si esta es mi referencia, ¿cierto? Y estoy girando hacia allá, primero va a partir el B, después el voltaje C y finalmente el voltaje A. Lo mismo que teníamos acá abajo. ¿Ven? Primero, segundo, tercero. Primero, segundo, tercero. Ahora si parto con la fase C, y voy a ocupar otro color nuevamente, ese amarillo. Si parto con la roja, esa es mi referencia. ¿Quién parte primero? El rojo. Después, ¿quién lo sigue? El azul y finalmente el negro. Entonces sería 1, 2, 3. ¿Cierto? Vamos a tener nueva secuencia positiva. Si esta es mi referencia y estoy girando el fasor hacia allá, primero parte el voltaje C, luego le sigue el voltaje A y finalmente termina el voltaje B. Y como tenemos la referencia del voltaje A, ese que está ahí, primero parte el A, después el C y después el B. Perdón. Primero el A, después el B y finalmente el C. Y se cumple. O sea, la referencia es indiferente. Pueden tomar cualquiera de las fases. Uno parte siempre por la fase 1, la línea 1, como referencia, pero pueden ser cualquiera de la otra. No sé si quedan más claros con aquello. Sí, obvio. Bien. Y ahí sí. Entonces sabemos que podemos descomponer un sistema desequilibrado y desbalanceado en una componente positiva, negativa y cero. Y aquí está la sumatoria, por así decirlo. En definitiva, lo que ocurre aquí es que un fasor se descompone en 3 secuencias diferentes, ¿ya? Tal como lo podemos ver con el fasor del voltaje A, el cual se compone por los vectores de secuencia positiva, BA1, el vector de secuencia negativa, BA2, y el vector de secuencia 0, BA0. Lo mismo ocurre con los vectores B y C. O sea, cada uno tiene sus 3 componentes.
Si yo sumo vectorialmente las tres componentes, voy a obtener finalmente la resultante, que es mi vector de voltaje o de corriente desequilibrado y desbalanceado. Ustedes vieron también un operador A, ¿cierto? Es un fasor de módulo unitario que multiplica o es multiplicado por otro fasor, ¿ya? Que desfasa en este último en un ángulo de 120 grados, en sentido positivo, ¿sí? Y aquí se presentan algunos valores típicos. O sea, ustedes ocuparon ese operador A para sumar 120 grados o restar 120 grados, o sumar 120 y sumar 240 grados. ¿Para qué? Porque si yo tenía uno de los fasores de acá, por ejemplo, yo tengo el fasor de secuencia positiva del voltaje A, yo podría encontrar entonces el fasor de secuencia positiva del voltaje B y del C. Lo mismo con las de secuencia negativa y lo mismo con los de secuencia cero. O sea, ese operador me va a sumar y me va a restar 120 grados a las componentes que ya tengo para poder encontrar los que me faltan. Y aquí hay algunos casos típicos. O sea, las componentes de secuencia positiva, negativa y cero de cada uno de los voltajes, con la combinación del operador A, me va a poder determinar, como les dije, las componentes de secuencia positiva, negativa y cero de cada uno de los elementos. Y aquí sale un ejemplo. Yo tengo la componente de secuencia negativa del voltaje A, tengo la componente de secuencia cero del voltaje C, del voltaje B, perdón, y la componente de secuencia positiva del voltaje C. Y aquí me los dan. Entonces, ¿qué necesito encontrar yo? Bueno, la componente de secuencia positiva y cero del voltaje A, la componente de secuencia positiva y negativa del voltaje B, y la componente de secuencia cero del voltaje C. El ejemplo está desarrollado. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Tomar en cuenta estos puntos que están acá, estos puntos que están aquí, para poder encontrar los otros valores. ¿Sí o no? Intentémoslo. Voy a borrar la pizarra y lo vamos a hacer en conjunto. Antes de eso voy a sacarle un pantallazo a esa parte para que quede el enunciado propuesto, el ejercicio. Y usted, si tienen la calculadora a mano, me van a ayudar a resolver el ejercicio, para saber si que realmente llegamos al valor. Entonces, voy a compartir la pizarrita. Vamos a borrar el lienzo, como dice ahí. Y vamos a tomar como referencia, entonces, secuencia positiva, secuencia negativa, y con negro es la secuencia cero, ¿cierto? Cero. Entonces tenemos, pero la secuencia cero no se hace así, se hace así. Entonces tenemos BA0, BB0, BC0. 0. Giro antihorario, o sea, para allá. BA, BB, BC. Secuencia negativa, el giro es hacia allá. BA2, BC2, BB2. Entonces aquí tengo 120 y aquí tengo 240. Y aquí obviamente 360. Y aquí tengo 120, 240, 360. ¿Cierto? Ya. Simón, usted por favor me va a ayudar y me va a dictar lo que está en el ejemplo. Lo que yo dejé como pantallazo ahí. ¿Qué datos tenemos? Datos de entrada le voy a poner aquí. ¿Lo dejo en el chat? Sí. Datos de entrada. Voltaje A2 ¿Ya? igual 100, ángulo de 150. 150. Sí, 100, ángulo de 150. Perfecto. Voltaje B0, ¿Sí? 120, ángulo de 45. Y BC1, 240, ángulo de 30. Perfecto.
Entonces nosotros tenemos que encontrar o determinar, ¿qué es lo que tenemos que determinar? El BA, el BB y el BC, finalmente, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que BA, BB y BC van a ser igual al BA1 más BA2 más BA0, ¿cierto? Este va a ser BB1 más BB2 más BB0. Y este va a ser igual a BC1 más BC2 más BC0, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos nosotros encontrar. Ahora tenemos que tomar las referencias. Usted tiene su calculadora por ahí, ¿cierto? Para que me ayuden con los módulos de los ángulos. Sí. Ya. Vamos a jugar otro color más, el morado, y sabemos que el operador A va a ser 1 ángulo de 120 grados y A cuadrado va a ser 1 ángulo de 240 grados, ¿cierto? O sea, eso me va a decir que yo tengo que ocupar en algunos casos sumarle 120 grados o restarle 120 grados. Partamos por el más fácil. ¿Cuál creen ustedes que es más fácil? El BA. El BC es más fácil, ¿no? Porque son los tres iguales. El B0, ¿cierto? Son los tres iguales. Entonces le vamos a poner aquí solución. De la secuencia 0. La secuencia 0. Los tres vectores son iguales. O las tres componentes son iguales. Por lo tanto, BB0 es igual al BC0 y eso tiene que ser igual al BA0. Por lo tanto, son 120 ángulos de 45 grados. Entonces ya tenemos la columna que tenemos ahí, ¿cierto? La última columna. Listo. Sí. La más fácil. Porque no hay desfase angular entre ellos. Son iguales. Hay un desfase angular de 0 grados. Eso es lo que nos decía el texto. Ahora podemos partir con cualquiera. Partamos con la secuencia positiva, ¿cierto? ¿Qué datos de la secuencia positiva tenemos? El BC1, ¿cierto? Que son 240, ángulo de 30 grados. ¿Cierto? Sí. Secuencia positiva. Tenemos el BA, el BB y el BC, ¿cierto? Estamos girando hacia allá. Antihorario. Este es el valor que tenemos nosotros, este que está aquí. Ahora, se supone que están desfasadas 120 grados uno con respecto al otro, ¿cierto? Entonces, si yo quiero encontrar el BA, ¿tengo que sumar 120 grados o tengo que restar 120 grados? ¿Tienen que sumar? Restar. Restar, porque estoy yendo para el otro lado. No, es verdad, restar, sí. Sí, antihorario. Tiene que restar. Por lo tanto, el BA1 va a ser igual al BC1 menos el A, ¿cierto? Estoy restando 120 grados. Hagámoslo así. Van a ser los 240, ¿cierto? Con ángulo de 30 menos 120 grados. Y el BB va hacia acá, por lo tanto va a ser el BB1, van a ser 240, ángulo de 30 más 120 grados. ¿Cierto? Ya, igual podría ser menos A cuadrado, ¿cierto? Sí, sin ningún problema. Entonces ustedes me van a dar el resultado de el BA1 y el BB1. Lo voy a anotar con rojo aquí. ¿Pero qué resultado? ¿Cómo así? El resultado con la calculadora, 240 ángulo de 30 ángulo de menos 90. Ah, ángulo de menos 90. Ya, 240 ángulo de menos 90. Sí. Perfecto. ¿Y el otro? 240 ángulo de 150. 150 grados. Perfecto. Vámonos ahora a la hora secuencia.
Secuencia negativa. Lo mismo. Secuencia negativa. Profe, ¿y quién? Ah, no, mentira. No, continúa. De la secuencia negativa, ¿cuál dato es el que tenemos nosotros? El BA, ¿cierto? El BA que son 100 ángulo 150. O sea, tenemos ese. BA es BA2. Va a ser igual a 100 ángulo 150, ¿cierto? Estamos en la secuencia negativa. ¿Cómo le puse aquí? Ya no le puse nada ya. Solo. Entonces, yo necesito encontrar el B2 y el BC2, ¿cierto? Si quiero encontrar el voltaje o la componente de secuencia negativa del voltaje B, ¿tengo que sumar o tengo que restar? Este le tiene que 120 sumar. grados. Tengo que sumar. Entonces van a ser 100, ángulo 150, más 120. Por lo tanto, el voltaje C va a ser 100, ángulo de 150, y ahí tenemos dos alternativas. Menos 120 o más 240. A mí me da exactamente lo mismo. Para que seamos consecuentes y congruentes con lo que hemos estado haciendo, le vamos a restar los 120 grados. ¿Ya? Y lo vamos a anotar con rojo. Y ustedes me van a decir, aquí son 100, ángulo D, y aquí son 100, ángulo D. Ángulo de 270 grados y ángulo de 30 grados. Perfecto. Entonces ya tengo todas las componentes, ¿cierto? Tengo las componentes de secuencia positiva, negativa y cero de cada uno de los voltajes. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Sumar solamente. Entonces, el BA va a ser igual, el BB va a ser igual y el BC va a ser igual. Entonces, el BA era 240, ángulo de menos 90, más 100, ángulo de 150, más el que teníamos arriba, que era 120, ángulo de 45. ¿Cierto? El voltaje B, todo aquí son 240, 240. Aquí son todos 100. Aquí son todos 120. Ángulo 45, ángulo de 45. Ángulo más, ángulo más, ángulo más, ángulo más. Y ahí sí. El voltaje B era 100, ángulo de 70. Y el otro era 100, ángulo de 30. Y la secuencia positiva, uno era menos 90, ¿sí? Y el otro era 150. Este. ¿Cuándo estaría faltando? El C. El C era ángulo de 30. Ese 40 que está ahí me queda un poco extraño. 240, ángulo de 30. Eso es lo que tenemos. Y ustedes me van a dar el resultado. Van a sumarlos y me van a dar los resultados. Entonces tenemos BA, BB y BC. El BA me dio a mí 105,16 Ángulo de 90,95. volt. Perfecto.
El siguiente, el voltaje B. Me dio 161,62, Ángulo D. ángulo de 139,55. Y el último, Ahí me dio 456,96, ángulo de 33,8. ya 456, 96, ángulo, 33,89. Profe, dígame. a mí el primero me dio igual, pero con el ángulo negativo. Exactamente mismos valores, pero con el ángulo negativo. Sí, es negativo. Es negativo efectivamente. Tiene toda la razón. Punto base ahí. No, nada de punto base. Comprobemos, po, si es que estamos en lo correcto. Al tiro asegurándose, punto base. Profe, es que usted sabe que la economía del país como está, No, uno tiene que agarrar lo que sea. no, sí, me consta. No me dieron el bono de las 500 lucas. Llevo 4 meses sin pega, no. Ya. Vamos viendo, vamos retomando. Ese es el ejercicio planteado, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos? Para determinar la componente de secuencia positiva del voltaje B, sumamos 120 grados, ¿cierto? Para encontrar la componente de secuencia positiva del voltaje A, restábamos los 120 grados. Entonces justamente nos dio 240 ángulos de 150 y 240 ángulos de menos 90, así que estamos bien hasta ahí. Tenemos la componente de secuencia negativa del voltaje A. Necesitamos encontrar la componente de secuencia negativa de los voltajes B y C. Para encontrar la componente de secuencia negativa del voltaje B, sumábamos 120 grados. Para encontrar la componente de secuencia negativa del voltaje C, restamos 120 grados. Y es lo mismo que nos dio. 100 ángulos de 270 y 100 ángulos de 30 respectivamente. Y la secuencia 0 son todas iguales. Y al sumarlas, tal como las teníamos nosotros, nos dio lo mismo. Y ahí está. Entonces está comprobado que lo hicimos bien. 105,16, ángulo de menos 90, 161,62, ángulo de 139 y 456,96, ángulo de 33,89 o 33,9. Por lo tanto está correcto. Profe, ¿por qué al primer ángulo no le pusieron el decimal? Ahí me dio menos 90,95. Sí, no hay problema. No lo pusieron nomás. No lo pusieron cuando lo transcribieron. Pero sí está bien. No. Sí, no, y no que a veces usted sabe que por un decimal le cortan a uno la cabeza. Sí, no, claro. Por eso yo en la prueba le voy a dejar claro que usted utilice más que 3 decimales. Más que 3 decimales, y aunque suene chistoso, yo le voy a pedir cifras significativas. ¿Ya? Más que 3 decimales. 3 cifras significativas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo puedo tener un cálculo cualquiera y lo más probable es que los 3 primeros decimales sean 0 y no me sirve, no me aportan al ejercicio. Las cifras significativas son del 1 hasta el 9. Siempre 3 cifras significativas, ¿ya? Y la última no va a quedar aproximada a la siguiente, va a quedar tal cual, sin aproximar. Ok. Esa es mi regla por lo menos. Muy bueno saber eso. Las reglitas, porque por ahí unas reglas raras. Bien, y aquí hay otro ejercicio. Ahí hay otro ejercicio de aplicación. Y ese les va a quedar a ustedes como tarea, como trabajo personal. Como trabajo personal. El primero que lo resuelva
y me lo presente a la próxima clase, se va a ganar una microdécima para la prueba. ¿Por qué necesitamos repasar? ¿Por qué necesitamos repasar las componentes simétricas? Porque a través de las componentes simétricas, la descomposición de mi fasor de voltaje y de corriente eventualmente, vamos a necesitarlos para calcular los cortocircuitos. Entonces lo más probable es que en la próxima clase hagamos otro ejercicio de componentes simétricas, pero ahora al revés. ¿Qué pasa si yo tengo los voltajes o las corrientes y quiero encontrar las componentes simétricas de cada uno? Entonces también hay unas expresiones matemáticas para poder hacer el proceso inverso. Y ya conociendo las componentes simétricas de cada uno de los voltajes o corrientes, en este caso que nos importa a nosotros más los fasores de corriente, podemos calcular los cortocircuitos. Entonces vamos a proponer un sistema y vamos a calcular los cortocircuitos del sistema en función de sus componentes simétricas. ¿Sí? Voy a sacarle un pantallazo y se lo voy a dejar aquí en el chat como ejercicio personal. No sé si se le aclaró un poco la película, se le refrescó la memoria con respecto a las componentes simétricas. Sí, profe. Sí, estuvo bueno. Los ejercicios son los entretenidos. Se hizo más corta la clase con ejercicio. Sí, pues claro. Eso fue lo que comentamos ayer. Recordemos que necesitamos conocer los tipos de perturbaciones y fallas que existen en el sistema, ¿cierto? Conocer los cortocircuitos que existen, cómo se calculan esos cortocircuitos, conocer el principio de funcionamiento de las protecciones, para luego recién poder hacer una coordinación y un dimensionamiento de protecciones. O sea, ese es como el proceso. De eso se trata el curso, o sea, conocer todas esas etapas hasta yo llegar al objetivo principal, que es poder coordinar protecciones a través de las curvas de operación de la forma constructiva de cada una de ellas, disyuntores, fusibles, redetérmicos, etcétera, N protecciones. Entonces ese es como el paso a seguir. Es como lo que pasa en puesta a tierra. Yo necesito conocer primero las características del suelo, el principio de funcionamiento del método, cómo funcionan los métodos. Con los métodos yo determino la cantidad de capas que tiene un suelo, propongo un diseño de malla-tierra, calculo un dato que se llama resistividad equivalente y recién con eso yo puedo determinar la resistencia. O sea, necesito conocer primero el suelo, cómo se comporta, etcétera, la resistividad del mismo y recién poder determinar la resistencia de la malla-tierra. Aquí sucede algo bastante parecido si queremos hacer una analogía. Tengo que conocer los tipos de fallas del sistema, todo lo que es teoría de fallas, o de perturbaciones o anormalidades dentro de la interacción eléctrica en general, los tipos de cortocircuito, los cálculos de cortocircuito, el funcionamiento de las protecciones para poder coordinar protecciones, que ese es el objetivo. En puesta a tierra es calcular resistencia de malla tierra, aquí el objetivo es coordinar protecciones. Eso.